Buenas noches a todos. La idea de esta charla en realidad es extremadamente extensa porque evidentemente para conocer todo lo que se está dando acá prácticamente correspondería a un curso de posgrado de 1 año o 2 años prácticamente. Yo simplemente voy a enunciar algunas cosas y además tener conocimiento de todo esto lo maneja un equipo multidisciplinario de ingenieros y de técnicos de una empresa energética, ya sea electrónicos, electricistas, en telecomunicaciones, electromecánicos, mecánicos, civiles, etcétera, etcétera. En realidad la idea es que dar esta charla es para que se tenga una noción general de lo que es un sistema de potencia, porque nosotros en realidad lo que estamos acostumbrados a ver son los cables de baja tensión y de 13,2 kilovolts de media tensión que pasan por la vereda de las casas nuestras y las subestaciones transformadoras. Eso es lo único que nosotros vemos, pero detrás de eso hay un mundo extremadamente grande y extremadamente complejo. Entonces, bueno, primero voy a explicar un poquitito a nivel, de todas maneras, una cosa les aclaro, si entran a la página del Consejo, ya está puesto el PDF de esta ponencia, así que si quieren levantarlo de ahí, ya lo tienen a mano. Dentro de publicaciones está en cepain.com.ar. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre la República Argentina primero para ponernos en contexto y después veremos cuáles son las tendencias, en qué estado estamos y después vamos a entrar en cada una de las partes de lo que son los sistemas de potencia. Bueno, los sistemas de potencia en general están formados por las centrales generadoras de energía, ya sea hidráulicas, nucleares, térmicas a base de hidrocarburos, térmicas a base de biomasa. Yo las divido ahí porque son las de base de potencia firme, el regulador de frecuencia, y hoy están de nuevo entrando en el sistema las eólicas y las fotovoltaicas. Además están las redes de sistema de transporte y el sistema de distribución, que también forma parte del sistema de transporte. Por lo general, hay que tener en cuenta de que para poder planificar, proyectar, construir y mantener, se necesita personal altamente especializado y calificado y con alta experiencia, puesto que es altamente complejo lo que se está manejando. Yo lo que voy a comentar, cuando se privatiza el sector, a mí se me fue de imagen, no sé por qué, ahí viene de nuevo. Cuando se privatiza el sector energético en la República Argentina, antes existían empresas como, me ha cerrado la sesión, me dice Zoom. No, yo estoy... ¿Qué está haciendo? A ver, esperen un momentito porque tenemos un problema. Cancelar. Me están apareciendo... No, me está apareciendo una imagen a mi ingresar. ¿Lo aparezco de nuevo? Bueno. Había empresas como Hidronor, Agua y Energía, Setback, que hoy es Edenor, Edesur, Edelap, que eran las empresas en las cuales había grupos de ingeniería y de desarrollo de ingeniería, que cuando se genera la privatización y se genera la empresa Camesa, esas empresas directamente se fueron diversificando en distintas empresas. O sea, la gente que estaba en esas empresas fue a parar a Edelap, a Edenor, a Edesur, antes estaba DEVA, que ahora es Transva, fueron la de Agua y Energía, la de la gente de Hidronor, fueron a parar a lo que es Camesa, lo que es Transnea, lo que es Transenet, se han repartido. Pero el desarrollo de ingeniería se dejó de hacer prácticamente
y se tomó el modelo norteamericano porque el modelo anterior era el modelo europeo, y se destinó el tema de el desarrollo y la investigación que lo hagan directamente las empresas que eran proveedoras. El problema es que en los sistemas que nosotros estamos manejando, la mayor parte de las proveedoras son extranacionales, salvo las que fabrican transformadores de potencia, pero todas las otras que fabrican relés, seccionadores, también se fabrican acá, pero la parte de interruptores, celdas, relé, son todas empresas multinacionales, y el desarrollo quedó, el desarrollo de la ingeniería quedó trasladado a esas empresas. Se tomó el modelo norteamericano. Hoy CAMESA está formada por el Estado, con la Secretaría de Energía, AGERA, que es la Asociación de Generadores, ADERA, que es la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica, que son las prestatarias de energía eléctrica, ATERA, Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica, y AGERAS, Asociación de Grandes Usuarios. La red de transporte en la República Argentina, la tensión máxima que nosotros tenemos es de 500 kilovolts. Hay otros niveles de tensión, ahora los vamos a ir viendo, pero en un futuro, fundamentalmente a consecuencia de la generación nueva eólica que se está colocando en la Patagonia fundamentalmente, se habla de unos 6.000 megavatios, ya va a haber que hablar de redes de transmisión de corriente continua en extra alta tensión. Bueno, este es el esquema del sistema nacional. En rojo está todas las líneas de 500 kilovolts. En verde están los puntos de interconexión. Acá está Salto Grande, está la interconexión Garabí con Brasil, Salto Grande con Uruguay, y tenemos la interconexión con Paraguay, Yacyretá. Ahora en febrero ingresa la línea de 500 kilovolts entre Ayolas y Asunción, por lo tanto, el Sistema Energético Nacional, el SADI, Sistema Argentino de Interconexión, pasará a estar interconectado con Itaipú, que nos va a hacer una referencia fundamental de frecuencia. O sea, Itaipú para nosotros pasa a ser una barra de potencia infinita. Hay una interconexión con Chile arriba, en la zona de Salta. Termoandes es una central térmica que está camino a Ciudad de Salta. Hay una línea de 345 kilovolts que va a la zona minera de Chile. Y después está la otra de 330 kilovolts, que es una doble terna, que va de la central Futalefu a Puerto Madryn, donde está Loar. Una cosa que hay que tener en cuenta, antes se tenía en cuenta principalmente el aspecto tecnológico, el aspecto económico y por último el aspecto ambiental. Hoy comienza a tener mucha fundamentación y es fundamental la parte ambiental, la económica y por lo último la factibilidad técnica. No se puede hacer ningún tipo de obra si no se hacen directamente las consultas populares y no se hacen los estudios ambientales. Hoy es totalmente imposible y además no se otorga ningún crédito si no se hace ese tipo de desarrollo. Evidentemente la tecnología ha ido variando mucho, después lo vamos a ver dentro de un ratito, en lo que son las estaciones transformadoras, en lo que son los interruptores. Los interruptores anteriormente eran de gran volumen de aceite, después pasaron a pequeño volumen de aceite, de aire comprimido, hoy ya son de esa fluoruro de azufre, el SF6, lo cual son mucho más confiables y además de muy bajo mantenimiento y además disminuye el tamaño. El mantenimiento es fundamental, porque cuando se hacen los proyectos, fundamentalmente se deben pensar desde el punto de vista de su vida útil en el tiempo y sus niveles de mantenimiento. O sea, a veces se busca por precio y después resulta extremadamente caro desde el punto de mantenimiento y de los fuera de servicio que se generan por haber realizado obras en las cuales no tenían el nivel que tenían que tener. Bueno, voy a seguir. Bueno,
Hay que tener en cuenta algo. La planificación debe ser fundamental, o sea, la política, debe haber política de Estado, que es la política de Estado energética. Si no hay políticas de Estado, nos encontramos con el problema de que cuando nos falta la energía, y si es a nivel distribución, no hay problema porque si hay disponibilidad en las estaciones transformadoras, hacer una línea de 13,2 y una línea de baja y una subestación de 13,2 a baja tensión lleva muy poco tiempo, siempre y cuando tengamos los recursos. Pero cuando estamos hablando de sistemas de extra alta tensión, 500 kV, sistema de alta tensión, 132 kV, estamos hablando de tiempos un poco más elevados. Una línea de 500 y una estación transformadora de 500 puede tardar 4 años. Una central térmica de ciclo combinado, 2 a 3 años. Una central nuclear o una central hidráulica de 8 a 10 años. Una estación transformadora con una línea de 132 puede tardar de 3 años o más. Entonces hay que tener en cuenta de que se debe realizar la planificación en tiempo y en forma, ya que si no, después nos encontramos con el problema de que nos falta energía y lo único que estamos haciendo es entrar a colocar centrales térmicas como se ha hecho de tipo diésel, que son de muy bajo rendimiento, son carísimas de mantener, y además evidentemente generan gran polución ambiental. ¿Cómo está constituido un sistema de potencia? Bueno, como ya dijimos, ahí vemos generación eólica, hidráulica y térmica. Tenemos la transmisión, redes de alta tensión, la transformación a redes de subtransmisión y de 33 y a 13,2, los centros de control, que son los que operan el sistema, los que controlan, los que miden, y al sistema de distribución. Acá directamente está directamente el flujo, directamente desde la generación al consumo. Ahora vamos a ver algo más sobre esto. Esto está especificado en la revista 136 del cuadro de costos. Pueden ingresar a la página y ver esta ponencia, que fue la de febrero de este año. Hoy ya se comienza a hablar de redes inteligentes, en el cual se comienza a ver medidores inteligentes en los centros de distribución y en las viviendas, con lo cual ya los centros de operación, los centros operativos de nivel distribución, están sabiendo permanentemente en sus redes de distribución, tanto de 13,2 como de baja tensión, los flujos de potencia que están circulando tanto activos como reactivos, y sabiendo los niveles de saturación y dónde están los puntos de falla. También esto está bien especificado en la revista. Hoy comienza a aparecer un nuevo jugador en el escenario, que son la denominada generación distribuida. Por lo tanto, ahora el consumidor, que pasa a ser prosumidor, comienza a inyectar flujos de potencia al sistema de potencia. Por supuesto, las redes inteligentes son altamente fundamentales y los centros de operación son netamente fundamentales. Bueno, vamos a ver un poquitito. Esto en realidad va a ser un paseo, porque vamos a ir tocando los temas, porque cada tema es de un nivel de especialidad determinado, con gente que está en la especialización. La idea es que se tenga una idea general de lo que pasa en un sistema eléctrico de potencia. Bueno, ya lo dijimos, las plantas de generación, transformadores, equipos de compensación reactiva. Si la energía reactiva en realidad es un gran problema para el sistema de potencia, son altamente necesarias para los motores eléctricos y los equipos que utilizan energía reactiva. Por lo tanto, por lo general, la solución es colocar en los sectores de distribución los denominados bancos capacitores o compensadores sincrónicos, que son en realidad máquinas sincrónicas que trabajan compensando la energía reactiva, con lo cual se elimina o se disminuye mucho el transporte de energía reactiva en las líneas de alta tensión, que son los que producen altas caídas de tensión. Bueno, por ejemplo, acá aparece un término que se llama static backup, que en realidad es una combinación de capacitores y reactores que se están usando en alta tensión.
Bueno, acá estamos viendo una doble terna de 132 con una desviación. Volvemos de nuevo, generación, producción, transmisión, distribución. ¿A dónde va? Al consumo, que es residencial, comercial, industrial, organismos públicos, distribuidores, grandes usuarios, interconexiones nacionales e internacionales. Bueno, estas son las tensiones utilizadas en Argentina. En extra alta tensión, 500, 345, 330, 220 kV. En alta tensión, 132, 66 kV. Media tensión, 33, 13,2 kV. Baja tensión, 380, 220. La de 220 tiende a desaparecer, la de 66 tiende a desaparecer, y las de 330 y 345 son casos extremadamente especiales. Las otras son las tensiones que van a subsistir. Vamos a ver un poco de planificación de sistemas de potencia. ¿Por qué tenemos que hablar de planificación? Muy simple. Yo tengo que saber, y depende, yo tengo que planificar en alta tensión, en media tensión, en baja tensión. Yo tengo que saber cómo va a evolucionar mi sistema de distribución, mi sistema de transporte, mi sistema de generación, porque después me puedo encontrar con la sorpresa que no tengo generación, y si tengo generación no tengo líneas de transporte, y si tengo líneas de transporte no tengo líneas de distribución. Hay que tener en cuenta, y después lo vamos a ver, que cuando hablamos de Producto Bruto, de PBI o de PGB a nivel provincial, ese Producto Bruto debe ser sustentado con una tasa de crecimiento energética. Eso significa que por cada punto de PBI tenemos que hablar que necesitamos una tasa de crecimiento energético 1.15 a 1.3. Por lo tanto, tenemos que tener un sistema energéticamente sustentable como para poder hablar de que el PBI va a ser 2%, 3%, 4%. En alguna de las charlas que hemos dado, y se puede ingresar a las páginas del Consejo en el cual nosotros hablamos sobre la parte del sistema interconectado provincial y la evolución, ahí vemos la correlación que hay entre el Producto Bruto y las tasas de crecimiento energético. Bueno, hay que planificar. Una vez que nosotros planificamos y decidimos qué es lo que vamos a hacer, hay que diseñarlo, hay que proyectarlo, hay que hacer el anteproyecto, hay que hacer la obra, y después que se haga la obra, hay que transferirlo a los sistemas operativos, que son los que operan los sistemas, y a los sistemas de mantenimiento, que son los que los mantienen. O sea, son varias las patas que están puestas en juego en esto. Por supuesto, tenemos que tener muy definida el pronóstico de demanda, lo lógico que lo manejemos primero a nivel distribución. Evidentemente, los datos que nosotros, en este país es muy difícil y hay que tener la bola de cristal para poder saber realmente con qué número nos vamos a manejar, pero normalmente nos manejamos fundamentalmente con el crecimiento vegetativo y con niveles de demanda insatisfecha y con demandas puntuales determinadas. Con eso nosotros vamos haciendo la planificación del sistema eléctrico. Normalmente yo lo hago a nivel 122 kV y nivel de estaciones transformadoras y algo de niveles de 33, que son los datos que se poseen, porque hay que tener datos para poder hacer esto, hay que tener datos de potencias activas, reactivas, tensiones, corrientes, factores de potencia, y esos datos a veces no están disponibles, y entonces cuesta bastante realizar una planificación. Normalmente se realiza a 10 años, a 2 años es corto plazo, entre 2 y 5 años mediano plazo, y 10 años es largo plazo. Bueno, a nivel nacional se tendría que estar trabajando con niveles de 25 años. Bueno, una predicción es lo siguiente: si las predicciones resultan ser demasiado bajas, o sea, nosotros nos quedamos cortos en el análisis que estamos realizando, pueden tener lugar carencias de energía y por supuesto va a haber cortes por falta de potencia y o falta de sistemas de generación. Y si las previsiones son demasiado altas, apuntamos con tasas de crecimiento demasiado altas, evidentemente vamos a tener costos extremadamente elevados.
En realidad lo que se mira siempre es el año final, el año al cual nosotros tenemos más o menos proyectado cómo va a quedar configurado el sistema de potencia, y a partir de ahí volvemos para atrás para poder redimensionar el sistema en base a cómo va a estar dimensionado o cómo se va a comportar. De todas maneras, esto es bastante marginal porque hay que manejar tasas altas, una tasa mayor, una tasa media y una tasa mínima, para tener un margen de error y para poder estar cubierto, porque realmente no se puede saber a ciencia cierta cómo va a aumentar el crecimiento energético. Bueno, para resumir, hay que hacer análisis de variación de actividad económica, evolución del PBI o PBG, qué alternativas de suministro energético tenemos, qué interconexiones hay, qué centrales hay, qué plan de obras. Por supuesto hay que hacer una evaluación técnico-económica, financiera y ambiental, de eso no hay que escaparse porque podemos estar haciendo algo que económicamente es una barbaridad, y evidentemente hay que hacer los estudios eléctricos, esto es importantísimo, donde están, bueno, crecimiento energético por regiones y país, estudio de flujo de carga o flujo de potencia, estudio de niveles de cortocircuito, después lo vamos a ver un poquitito cada uno, estudio de confiabilidad, estudio de estabilidad transitoria dinámica y estacionaria, y estudio de transitoria electromagnética. Esto es fundamental hacerlo, fundamental hacerlo. Bueno, estudio de flujo de carga. En realidad los flujos de carga, lo que nosotros hacemos es representar la red de transmisión con las estaciones transformadoras. Bueno, esto se puede bajar a sistemas de subtransmisión y se puede bajar a sistemas de distribución. Con eso nosotros lo que estamos haciendo es ver cómo fluyen las potencias activas, reactivas, las corrientes, cómo las estaciones transformadoras, las subestaciones transformadoras van adquiriendo niveles de saturación, y con eso nosotros podemos evaluar lo que está pasando en el momento y podemos evaluar cómo va a comportarse el sistema más adelante. Estos son estudios de estado permanente, son extremadamente fundamentales. Estudios de cortocircuito. Bueno, los cortocircuitos en los sistemas eléctricos de potencia son inevitables. Son inevitables porque por más que las líneas de alta tensión o de 500, de 132 o de 33 tengan lo que se denomina la franja de seguridad, en la cual teóricamente no puede haber absolutamente nada, no debería crecer ninguna planta, no debería haber nada. Sin embargo, crecen plantas, hay problemas, o hay una tormenta, o hay un tornado y vuela una cáscara de algo y hace un cortocircuito, o cae un árbol y hay un cortocircuito a tierra, y por supuesto ese cortocircuito debe ser despejado. Son corrientes extremadamente elevadas. Los cortocircuitos más violentos son los trifásicos, pero son los menos probables. Los más probables son los monofásicos a tierra o los bifásicos a tierra, y por supuesto los sistemas de potencia deben estar su equipamiento preparado para poder soportar y despejar las fallas de cortocircuito. Estos son fundamentales para el estudio de coordinación de protecciones eléctricas, las mallas de puesta a tierra y los sistemas de protección. Bueno, por supuesto también se hacen los estudios de transitorios electromagnéticos, ya que cuando hay energización, entrada de equipos, fundamentalmente de capacitores, o salida de bancos de capacitores, o descargas atmosféricas, ahora les voy a explicar un poquitito el tema, o cortocircuitos, evidentemente se producen sobretensiones en el sistema, y esas hay que estudiarlas fundamentalmente, porque pueden generar problemas en la aislación de los equipos eléctricos. Después vamos a ver un poquitito algo de coordinación de aislación. Un tema que hay que tener en cuenta, y después lo voy a volver a ver, es que la línea de cientos de 500, bueno, nosotros tenemos, no son nuestras la línea de 500, la línea de 500 y la estación de 500 kV que tenemos acá viene de lo que se llama LIPSA, no es EMSA, ni energía de emisiones, pero sí la línea de
132 kV y la de 33 kV. Ustedes verán que ellas tienen arriba un conductor que se llama hilo de guardia, que teóricamente ese hilo de guardia sirve para que si hay una descarga atmosférica, caiga la descarga atmosférica en el hilo de guardia, es el blindaje de la línea. Y las torres o las estructuras o los postes deben estar puestos a tierra, ya que la descarga tiene que ir a tierra y en pocos vanos tendría a desaparecer. Si las tierras no son buenas, se produce lo que se denomina contorneo inverso, y pasa la onda de rayo, pasa a la línea, y viaja y aterriza las estaciones transformadoras y saca fuera de servicio la línea, y por supuesto lo que sufren son los transformadores, porque hay efectos electrodinámicos y electromagnéticos, quitándole vida útil a las máquinas. O sea, una mala instalación de una línea eléctrica produce graves problemas en las estaciones transformadoras y o en las centrales eléctricas. Bueno, análisis armónico. Hoy en día, debido a la gran electrónica de potencia que hay, y fundamentalmente a las lámparas de bajo consumo, en su mayoría de origen chino, introducen lo que se denominan tensiones y corrientes fuera de la onda fundamental, que es de 50 ciclos. Y eso generan gravísimos problemas en todos los equipos. Yo, por ejemplo, en mi casa, debo tener equipamiento en el cual tiene gran polución armónica, se la estoy pasando a mi vecino y le estoy generando problemas a mi vecino, fundamentalmente. Y producen, por ejemplo, disparos no permitidos y no calculados, y mal funcionamiento de los equipos que tienen electrónica a consecuencia de los armónicos. Por supuesto, debe haber filtros de armónicos. Hay que tener en cuenta que los capacitores son un cortocircuito a las ondas armónicas. Debe haber grandes filtros y debe haber estudios de armónica. Fundamentalmente, la electrónica de potencia es la generadora de ondas armónicas. Bueno, otro tema que hay que tener en cuenta, que son los transitorios electromecánicos. El sistema funciona, lo que se denomina, hay estabilidad permanente, dinámica y transitoria entre las centrales de las denominadas de potencia firme, que son las que regulan frecuencia, o sea, las generadoras las térmicas o biomasa o hidráulicas o nucleares, que tienen los generadores síncronos, tienen que estar sincronizados entre ellos, no puede haber ciertos ángulos de desfasaje entre ellos. Si no, se produce lo que, por ejemplo, si una línea de alta tensión sale fuera de servicio, se sobrecargan las otras líneas que si están en su máxima capacidad de transmisión, automáticamente no es posible transmitir, entonces la generación tiene que ser desconectada. Ahí se produce lo que se denomina desconexión automática de generación, y a su vez actúan los denominados relés de frecuencia, puesto que si una línea cae, aumenta la frecuencia y tiene que haber desconexión automática de carga para seguir sosteniendo la estabilidad del sistema. Nuestro sistema nacional está extremadamente al límite, por lo tanto no es mallado. Al no ser mallado, por eso después lo vamos a ver lo que implica las interconexiones internacionales. El nuestro tiene pocas interconexiones y está desde el punto de vista de la generación en algunos límites de transmisión. Después lo vamos a ver a eso. Bueno, acá lo que estamos demostrando es que debe haber un equilibrio entre la oferta y la demanda para mantener la frecuencia en un valor constante. Bueno, volvemos a definir centrales de base, potencia firme, reguladora de frecuencia. Esto es fundamental. Hoy en día están en boga los grandes parques eólicos y los grandes centrales de parques solares. Yo en la charla que di anteriormente, lo van a ver, que hablé sobre inserción de las energías renovables no convencionales e intermitentes, que es la solar y la eólica, los problemas que están generando en el sistema interconectado nacional.
Por lo tanto, eso obliga a tener mayor cantidad de centrales de potencia firme. Acá está una hidráulica, esta es Yacyretá, esta es una térmica, una nuclear y una de base que es una de biomasa. Bueno, las renovables no convencionales intermitentes, vuelvo a repetir, no son de base, no son de potencia firme y no regulan frecuencia. Esto lo pueden ver bien en detalle si entran a la página del Consejo, esto creo que lo di en octubre, y ahí está bien planteado. Estoy hablando siempre de grandes parques solares de gran potencia y altos parques eólicos. No estoy hablando de lo que se denomina balance neto y generación distribuida, que eso está sostenido por el sistema de potencia. Bueno, esto lo pueden ver ahí. Bueno, otro tema. Nosotros, los que operan el sistema, tienen que estar sabiendo en el año de qué van a disponer para ver con su tasa qué potencia van a tener y qué energía van a operar y de dónde van a sacar la energía. Eso lo tienen que tener fundamentalmente la gente de CAMESA lo tiene que estar manejando, la gente que está haciendo la evolución del sistema también lo tiene que estar manejando, puesto tiene que ir sabiendo cómo va a ir sosteniendo la demanda en los próximos años. Esto es una curva diaria, entre la curva punteada y la curva llena aparece lo que se denomina reserva de potencia, que es la potencia rotante que está permanentemente de respaldo, o sea, las máquinas no están al 100%, tienen un respaldo para poder seguir la evolución de la demanda, cosa que no pueden realizar la energía solar ni la energía eólica, y justamente, le vuelvo a repetir, en la charla que dimos en octubre, ya se está hablando de que en vez de tener un 3% de reserva caliente, se tiene que hablar de un 7% de reserva caliente para poder seguir la evolución de la demanda diaria o la demanda horaria y la evolución de las variaciones de la energía solar y la energía eólica. Este era un cuadro que nosotros habíamos presentado, esta es una demanda de un día de primavera. Hoy la demanda anda rondando en 19.000 megavatios de pico, está muy por debajo del pico de potencia que se dio hace 2 años, que fue de 26.600 megavatios. La roja es la energía de potencia firme y el resto es eólica y solar, que es la que, por supuesto, la solar está en ciertas partes del día y dependerá de que esté nublado o no esté nublado. Ya lo vimos en esa ponencia que en la zona donde están los grandes parques solares también aparecen nubes y evidentemente hay variaciones de entrega de energía. Bueno, el sistema tiene una potencia instalada extremadamente alta, pero hay que considerar que el 60% es térmico, es un paquete muy elevado el térmico, y los niveles de indisponibilidad del térmico pueden llegar hasta un 25%. La indisponibilidad está debido a que o no se tiene gas, o no se tiene fuel oil, o hay máquinas que están en mantenimiento. Y la indisponibilidad de las hidráulicas también, hay máquinas en mantenimiento o no hay agua en el Comahue, que es la mayor reserva hidráulica, las mayores centrales hidráulicas del país, o hay problemas en el río Paraná con Yacyretá y con Itaipú. El resto está dado en nuclear. Hoy la eólica, la potencia eólica supera la nuclear, pero hay que considerar que el factor de utilización de la nuclear es muchísimo mayor al de la eólica. La eólica puede oscilar en 40%, 45%, 50%, y la solar entre un 20-25%. Son factores de utilización bastante bajos. Centros de control, esto es fundamental, fundamental. CAMESA tiene lo que se denomina centro operativo de control, que a su vez tanto Transener como la transportista de distribución troncal, los generadores y los operadores o las distribuidoras tienen que tener sus centros de control para saber qué es lo que está pasando con su potencia y su energía en el sistema y qué zonas, cómo se está abasteciendo la energía por zonas, por provincias regionales, por
estaciones transformadoras. Esto es fundamental. Esto que les voy a mostrar acá es el centro de control de Camesa. Hoy tiene 4 operadores, antes tenía, uno maneja generación, el otro maneja la parte de transmisión, uno es el jefe de turno y el otro está manejando ahora lo que son las energías renovables. Bueno, acá lo estamos viendo, este se llama adaptador del COP, en realidad es una gran pantalla y se está viendo el sistema interconectado nacional. Esto es fundamental, hay que tenerlo porque si no, no se sabe lo que está pasando. Bueno, acá tenemos parámetros nominales. Nosotros en realidad en 132, en vez de este valor 125 de mínima y 139 de máxima, nosotros tendríamos que estar operando entre 124.5 y 138.6, aunque la tensión máxima de servicio es de 145 kV. Bueno, esa tensión nosotros no la utilizamos, es extremadamente elevada, puesto que antes se utilizaba cuando nosotros éramos sistema aislado y teníamos Uruguay y el ciclo combinado acá en Posadas, y Uruguay estaba trabajando a 145 kV, y bueno, terminó destruyendo la aislación de un bushing, que es el aislador de 132 de uno de los transformadores de 70 MVA de Uruguay. Por eso, o sea, por más que son tensiones máximas, no son tensiones de operación. Lo otro que hay que tener en cuenta es la frecuencia es altamente sensible, ¿no? Es más o menos 2,0 Hz. Puede haber algunos transitorios de frecuencia por perturbaciones en la red, y aparece lo que se denomina componente de secuencia inversa. Bueno, eso es cuando aparecen los cortocircuitos monofásicos. Vamos a ver un tema que son estaciones transformadoras, que es el otro tema extremadamente importante, además de las centrales de generación y de las líneas de transmisión. Las estaciones transformadoras son extremadamente importantes y son las que reducen, es decir, la potencia se transmite en alta tensión, puesto que al transmitir en alta tensión, con la misma intensidad de corriente estamos transmitiendo mayor cantidad de potencia. Así de simple. Bueno, acá vemos un ejemplo, por ejemplo, hay muchos tipos de estaciones transformadoras, dependerá lo que se quiere invertir y el grado de confiabilidad que se le pueda colocar. Por ejemplo, acá tenemos, estos son 2 seccionadores y un interruptor, una barra, en realidad una barra lo vamos a ver en una foto lo que es, y acá tenemos 2 interruptores de salida y los seccionadores correspondientes. O sea, cada cual verá cómo lo diseña. Acá hay un bypass para hacer el mantenimiento del interruptor, pero ante cualquier falla vuela el interruptor de entrada y vuela la barra. Acá evidentemente hay un interruptor de una barra de transferencia, ya comienzan a aumentar los costos, hay un interruptor de acoplamiento. Acá tenemos 2 ramas de interruptores con bypass, 2 barras, y eso evidentemente va encareciendo el costo de las estaciones transformadoras. En la provincia de Buenos Aires la tendencia hoy es ir eliminando las líneas de 66 kV y estar utilizando la línea de 132 kV y estaciones transformadoras de barra simple directamente. Y no menos de 80 kilómetros entre un gran centro de transformación, que puede ser de 500 kV o puede ser de 220 kV. Por supuesto, estamos hablando del país central, lo que es Santa Fe o lo que es Córdoba y lo que es provincia de Buenos Aires, no nuestro sistema. Acá uno muy usado que se llama interruptor y medio. Acá lo que estamos viendo son las distancias eléctricas de seguridad. Bueno, acá están los niveles de 132, es decir, donde tenemos entre paredes, soportes, cercos perimetrales tienen que estar puestos a tierra, y si están al lado de la malla de puesta a tierra, tienen que estar al lado de la malla de puesta a tierra, conectado a tierra, si no, no. Bueno, hay distintas medidas de seguridad. Esto es de Atera. Bueno, acá estamos viendo figuras de estaciones transformadoras. Estas son de Mendoza, esto de Distro Cuyo, y acá estamos viendo ya desde arriba lo que son los pórticos de entrada. Ahí después vamos a ver, estos son los denominados onda portadora, los tachos de onda portadora, vamos a ver qué es, las trampas de onda se llama.
Y acá están las barras de la línea. Acá vemos un transformador de 132. Acá otras barras de línea. Bueno, esto que está acá son seccionadores. Estas son las barras. A esto se le denomina barras de la línea de la estación de 132. Acá tenemos seccionadores, distintos tipos de seccionadores. Hay muchos tipos de seccionadores. En 500 kilovolts existen los tipos pantógrafos. Acá tenemos interruptores. Después vamos a ver un poquitito este tema. Estos son de niveles 132 kilovolts. Acá esto está en construcción. Acá esto es un interruptor, esto es un transformador de corriente, ahí un transformador de tensión. Estos son descargadores. Acá no están desconectados los descargadores con estos otros descargadores. Esto que tenemos acá son transformadores de corriente y transformadores de tensión, porque nosotros tenemos que saber qué niveles de corriente, qué niveles de tensión estamos teniendo, para saber qué potencia estamos teniendo, para saber las protecciones y los instrumentos, que es lo que está circulando por la red, y además los equipos de protección si hay algún tipo de falla. Estos que están acá son descargadores de sobretensión, estos son de 132. Hoy se utiliza el óxido de zinc, está muy trillado el óxido de zinc, ha tenido, con respecto a las descargas atmosféricas, anda perfectamente bien. Este de 3 columnas ya es para líneas de 500 kilovolts. Acá tenemos una estación transformadora, acá está el bushing, acá está el bushing, y acá están los descargadores, y acá están las barras de la central, de la estación transformadora. Esto es acá en la tablada, esta es la barra de 33 de la tablada, acá viene de los transformadores del arrollamiento de 33 en cables, y se transfiere a línea aérea. Estos son transformadores de 132 kilovolts. Este es un transformador de 500 kilovolts. Vean los bushing, los aisladores de entrada al transformador de lado 500, estos 132, y estos son los descargadores. Este es el primer transformador que se instaló en el año 2008 en San Isidro, cuando San Isidro comenzó a trabajar en 500 kilovolts. Esto para que veamos de nuevo, acá tenemos un seccionador, tenemos un interruptor, tenemos un transformador de corriente y tenemos un seccionador. Bueno, ahí vamos a ver después, hay antenas de radioenlace, que sirven para equipos de comunicación. Esto que está acá es una estación transformadora de nueva tecnología que está en Mendoza, que ya los interruptores, se eliminan los seccionadores, y los interruptores de potencia pasan a ser interruptor seccionador. Eso lo vemos ahora. O sea, por ejemplo, el equipo convencional tiene descargadores de sobretensión, la barra de puesta a tierra, cuando se abre el interruptor y se pone a tierra, la línea queda fuera de servicio, se pone a tierra para poder trabajar, transformadores de tensión, transformadores de corriente, un seccionador, un interruptor y un seccionador. Bueno, todo eso está ahora cerrado en un equipo, que son compactos, ahora lo vamos a ver. Esto evidentemente, además de achicar el tamaño de las estaciones transformadoras, esto puede estar directamente bajo techo. Las estaciones transformadoras comienzan a estar bajo techo. Con lo cual, desde el punto de vista de lo que es la polución ambiental, desde el punto de vista del impacto ambiental, las disfraza extremadamente. Esto que está acá es un interruptor que es de nueva generación, se llama Compact. Este es el interruptor. Esto que está acá es el bushing de entrada al interruptor, porque está adentro. Este es el motor que hace actuar el interruptor si hay un disparo. Si hay un disparo, el interruptor se corre, y si nosotros tenemos que hacer un mantenimiento del interruptor, tenemos el corte visual y lo tenemos separado de la línea de 132 kilovolts. Es decir, esto evidentemente son nuevas tecnologías que recién se están implementando en el país, y bueno, espero que hace que las estaciones transformadoras sean compactas. Bueno, acá lo vemos de nuevo. Esta es la barra de ingreso donde está
Todavía no. Este es el interruptor con el transformador de corriente, y acá tenemos el descargador y el transformador de potencia. Esto está metido directamente dentro de, se puede meter dentro de un tinglado. Bueno, esto es la parte de entrada. Acá tenemos la barra de puesta a tierra para colocar a tierra la línea, el transformador de tensión, y estaba el descargador y el seccionador de puesta a tierra. Y ahí se conecta con el resto del sistema. Evidentemente, esto conlleva a... Esto son nuevas tecnologías, le aviso. Esto recién se está implementando en Argentina, en Edenor, en Distrocuyo, en Brasil. Pero también existen ya los que se denominan interruptores combine. Yo en Argentina no creo que haya nada todavía, donde directamente la función ya no existe, la separación. Esto trajo bastantes problemas a nivel internacional, tuvo varias discusiones de aprobación, puesto que una de las reglas de oro es que cuando un interruptor se abre, después se abren los seccionadores, pues los seccionadores no pueden abrir bajo carga, porque tiene que haber visual de que está abierto el interruptor para hacer el mantenimiento. Bueno, esto trajo gravísimos problemas, pero hoy ya se ha solucionado el tema porque hay visión de que está abierto. Por ejemplo, cuando se hizo en el año 2004 y se llevó a votación, hubo países que se opusieron totalmente al tema. Esto está normado con esta norma de la IEC, y hoy ya hay visión ocular del corte que tiene. Pero de todas maneras igual hay mucha resistencia a esto, a colocar este tipo de interruptores, no así de los compacts. Bueno, nosotros dentro de las estaciones transformadoras tenemos celdas donde tenemos los equipos de medición de potencia activa, potencia reactiva, de corriente, de tensión, energía activa, energía reactiva, y los sistemas de protección. Por lo general son relé de máxima corriente, relé de impedancia y relé diferenciales. Por lo general. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Acá tenemos de nuevo otras fotos de celdas con equipos de medición. Esto que está acá es un banco de transformadores, un banco de capacitores para compensación de potencia reactiva, y atrás hay un transformador de 132 kV que no ha sido colocado. Sistema de comunicación. Esto es extremadamente importante, por supuesto. Acá ya en lo que es telemedición, telecontrol, teleoperación entre centros de control y los centros de control con las estaciones transformadoras, esto lo tienen hoy lo están manejando ingenieros electrónicos, ingenieros en telecomunicaciones, ingenieros electricistas e ingenieros informáticos, porque acá hay niveles de informática bastante importantes. Es fundamental que haya comunicación, porque yo, desde un centro de control, puedo saber qué está pasando en una estación transformadora, e inclusive la puedo telemedir, teleoperar, telecomandar, puedo abrir interruptores desde mi estación transformadora. Lo que normalmente se utilizaba y todavía se utiliza en muchos lados, porque cambiar los sistemas de comunicación, como cambiar también los sistemas de protección, sale mucho dinero. Todavía sigue existiendo relés electromecánicos e interruptores de pequeño volumen de aceite. Recién se está implementando lo que son de SF6. Esto es onda portadora. En realidad la onda portadora lo que hace, por ahí van a ver la palabra PLC, pero en realidad es Line Power Carrier. Carrier significa portadora, no es el PLC que nosotros conocemos, que es el controlador lógico digital, sino que se utilizan las dos fases exteriores, la R y la T, para transmitir comunicación, para transmitir medición y para transmitir comandos. Eso actualmente se sigue utilizando, no todos han mudado a otros sistemas, porque sale caro. Lo que sí se está utilizando ahora son en los hilos de guardia, los denominados cables OPGW, que llevan una fibra óptica. Entonces ya las comunicaciones pasan a estar dentro del hilo de guardia,
y se comunican mediante fibra óptica, con lo cual el ancho de banda, la velocidad de transmisión es altísima, ¿no? Algo que no pasa con la onda portadora. También se utilizan equipos de radioenlace. Acá tenemos un mástil y tenemos antenas de radioenlace. También Trasva y algunas otras empresas. Trasva es transmisión de la provincia de Buenos Aires, lo que era antes Dirección de Energía de Buenos Aires. Este es otro sistema que se utiliza. Bueno, es lo mismo. Algunos utilizan los tres. Una cosa que hay que tener en cuenta, yo acá tengo dos barras, barra A, barra B, dos seccionadores, un interruptor, un transformador de intensidad, un seccionador de línea, un transformador de tensión y el seccionador de puesta a tierra. Bueno, toda la información que anda volando acá, el estado de los aparatos de maniobra, las alarmas, las mediciones, aparece en lo que se denomina unidad remota de control, que le pasa los datos al centro de operaciones o al centro de control. Acá lo que tenemos es un tablero. Estos hay nosotros acá tenemos muchos en las estaciones transformadoras. De arriba están los sistemas de medición, abajo están los relés y abajo está la configuración de lo que está midiendo y lo que está protegiendo, y atrás está la parte de comunicaciones o la RTU. Bueno, hoy se está tendiendo a ir a niveles de equipos de SF6. Bueno, por supuesto, el problema que estamos teniendo hoy que es con el dólar y las importaciones, pero hasta hace algún tiempo estar hablando de una estación transformadora aislada en aire y una estación transformadora aislada en GIS, o sea, la GIS en SF6, ya los costos no eran los mismos, porque cuando había que colocar una estación transformadora en el centro de la ciudad o en el centro de cargas, colocar una estación transformadora convencional implicaba unos problemas importantísimos por el costo, el impacto visual. En cambio, colocar una estación transformadora GIS, ni se enteran que existe, pero hay que evaluar los problemas que pasan, porque acuérdense que cuando se instaló la estación transformadora Posada Centro y la línea Posada Centro, San Isidro Posada Centro, tuvimos primero la línea, porque la estación no estaba todavía, pues primero entró en 33 kV, tuvimos unos problemas terribles, y nosotros tuvimos que desarrollar, y eso pasó en el país, en todo el país aparecieron esos mismos problemas. Nosotros tuvimos que desarrollar los problemas de cálculo de campos eléctricos y campos magnéticos para poder saber con qué números estábamos y si estábamos dentro de las normas. Gracias a los números y a los estudios que nosotros realizamos, se pudo salvar la línea de 132 y después continuó con la estación transformadora. Pero nos obligó a estudiar muchísimo y fue una pelea muy grande para los que se acuerdan de ese problema. Bueno, yo me quiero meter un poquito más en la parte de protecciones. Bueno, la parte de estudios de coordinación de protecciones es una especialidad. El que se dedica a coordinación de protecciones es un especialista en el tema, no cualquiera lo puede hacer, y cuando a mayor potencia, por supuesto, más nivel de especialización. Yo voy a explicar un poquitito qué tipos de protecciones hay. Por lo general, esto que tenemos acá es una barra, una línea, una barra, otra línea, una barra, una línea, un transformador de corriente, un transformador de tensión, y acá tenemos los sistemas de protección. Por lo general, las líneas de transmisión, estamos hablando de 132 porque 33 kV, no, se utilizan los denominados relés de impedancia o protección distanciométrica, los cuales trabajan por zona, o sea, hasta el 80% del largo de la línea actúa de manera instantánea, y en segunda zona actúa en 400 milisegundos. Esta actúa si la protección que está acá no actúa, y la otra actúa en tercera zona en un segundo. El tema es que el respaldo que tienen acá normalmente son las denominadas protecciones de máxima corriente, ahora lo vamos a ver. Pero también existen protecciones diferenciales, pero eso evidentemente implica
tener interconexión entre los relés de diferenciales de una estación transformadora con respecto a otra, y ahí hay que tener conexiones de fibra óptica, y evidentemente ya los números son más elevados. Bueno, por supuesto, si el hilo de guardia de la línea tiene fibra óptica, no hay ningún problema. Entonces actúa la protección diferencial y después la protección de impedancia queda de respaldo. Esto que está acá es lo lógico y lo básico. Tenemos relé de máxima corriente, relé de impedancia, y lo que se denomina unidad de bahía, que es la que toma toda la información y la transfiere al centro de control. Ahí tenemos un transformador de corriente, un transformador de tensión, que le está pasando los datos a la unidad, a los relés y a la unidad de bahía. Esto es la unidad de bahía, que es lo que se está viendo permanentemente, qué es lo que está pasando, qué seccionador está abierto, qué niveles de corriente están pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá tenemos, vamos a ver un poquitito de protecciones de transformadoras, porque el transformador es la vedette de la estación transformadora. Un interruptor, si hay un problema, siempre y cuando la parte de la cámara de interrupción no tenga problemas, cualquier cosa que se rompa es arreglable si hay repuesto. En cambio, un transformador, si tiene un problema interno, y ahora vamos a ver cuáles pueden ser, y se muere el transformador, no hay solución. Por eso existen las protecciones. La fundamental del transformador es la diferencial, para evitar cualquier fuga o descarga parcial que haya, porque puede haber lo que se denominan descargas parciales. El relé diferencial lo tiene que ver. Además, bueno, los transformadores de potencia, los de 44 MVA, 20 MVA o 28 MVA, son de estrella, 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 y el terciario en triángulo, 132, 33 en estrella, y el terciario en triángulo de 13,2. Se le pone un reactor de neutro para poder visualizar las fallas monofásicas del lado de 13. Esto que tenemos acá son relés fundamentales también del transformador. El relé Buchholz, ahora vamos a ver, y los de imagen térmica. El relé Buchholz, bueno, el tema es que el transformador normalmente, por lo general, el transformador tiene lo que se denomina conmutador bajo carga. El conmutador bajo carga estaba variando de acuerdo a los niveles de tensión que tiene que tener, a la consigna que tiene que tener, y cada movimiento produce una pequeña descarga. Y bueno, esa descarga evidentemente va produciendo gases. Internamente, si el transformador tiene fallas de aislación o fallas incipientes de aislación, se van produciendo pequeñas descargas parciales que van generando gases. Esos gases, ahora vamos a ver, pueden ser peligrosos como pueden no ser peligrosos. Y también tenemos lo que se denomina imagen térmica. No se debe sobrecargar al transformador. Medir la temperatura del aceite se mide, pero como el aceite tiene una inercia térmica muy elevada, 4 o 5 horas después que se produjo la sobrecarga, lo que se utilizan son relés de imagen térmica que van siguiendo realmente la temperatura del más caliente del bobinado. Bueno, acá tenemos un transformador y acá tenemos los 3 relés de imagen térmica, uno por cada uno de los arrollamientos, y el relé de temperatura, o el termómetro. Acá tenemos relé de máxima corriente, acá tenemos los electromagnéticos y acá tenemos los digitales. Estos son los relés, los que tienen máxima corriente de tiempo independiente. Si habría que ponerlos de impedancia, estarían acá abajo. Acá simplemente hay una coordinación de aislación de 2 relés, un relé 2 y un relé 1. El relé 2 de tiempo independiente con disparo instantáneo y el otro es de tiempo dependiente. Bueno, esto, el que se tiene que dedicar a hacer la coordinación de las protecciones verá cómo lo hará con los relés que está teniendo. Bueno, como yo le comentaba recién, hay un grave problema con los gases que puede haber en el aceite. Por eso es fundamental realizarle la cromatografía a los transformadores de potencia, ya que puede haber hidrógeno, acetileno, hidrógeno, metano, etano, hidrógeno, anhídrido carbónico, y una chispa, o cuando la descarga ya es elevada,
puede producir una explosión en el transformador. Generalmente lo que hace la gente, si el relé Buchholz disparó porque detectó que había gas, van con un globo, lo ponen en la zona de purga del relé Buchholz, inflan el globo y después lo prueban si el gas, con un encendedor, si el gas se prende, bueno, ahí hay un problema grandísimo porque el gas es combustible. Y si el gas que tiene no es combustible, bueno, se toma la decisión de si se sigue o no se sigue utilizando la máquina. Pero es fundamental realizarle cromatografía a los transformadores de potencia. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta. No hay que sobrecargar a los transformadores, ya que la sobrecarga de transformadores termina destruyendo la vida útil de las máquinas. O sea, destruye la aislación de las máquinas. Hay una alarma, los transformadores de potencia son on-off, on-off, natural y on-off forzada con ventiladores. Algunos utilizan bombas en las cuales hacen recircular el aceite y lo enfrían. Existe la alarma que avisa que se está sobrecargando el transformador y hay una desconexión del transformador. Bueno, la desconexión está en 105 grados centígrados. Este es otro tema, es una curva que yo saqué. Del lado izquierdo está el diagrama logarítmico de tiempo de vida y del lado derecho es sobrecarga. Vean a 80 grados, prácticamente este número anda oscilando 30, 40 años, 50 años de vida. Pero vean, si nos vamos a 90 grados, nos vamos a 10 años. Y si nos vamos a 100 grados, ya puede estar durando 2 años un transformador. Por eso hay que tener muchísimo cuidado de no sobrecargar las máquinas. Y más si es una máquina de potencia que sale $900.000 y tarda 1 año en fabricar. Bueno, acá tenemos un caso en el cual se produjo un incendio, una explosión de un transformador por problema de gases. Bueno, esto lo voy a pasar. ¿En qué hora estamos? Bueno, lo voy a pasar. Otro tema, descargas atmosféricas. Las descargas atmosféricas son un problema gravísimo, ya que por más que si las líneas no están bien puestas a tierra, estemos hablando 500, 132 y 33, en 500 no, porque las sobretensiones de maniobra son más sensibles a las descargas atmosféricas. Si no está bien puesto a tierra el hilo de guardia, la onda viaja y entra a la estación transformadora y se producen reflexiones y cada reflexión que hay duplica los niveles de sobretensión y puede quemar equipos. Hay que tener muchísimo cuidado, tienen que actuar los descargadores de sobretensión y los interruptores tienen que abrir. Y el problema que nosotros tenemos es que el nivel isoceráurico de Misiones es uno de los más altos del país. Nosotros tenemos hasta 8 descargas por kilómetro cuadrado y por año. Por eso cuando se diseñan las mallas de puesta a tierra y los sistemas de protección tenemos que tener esto porque en el sur esto no ocurre, pero acá sí. Bueno, acá sistema de potencia reactiva, ya sea con capacitores o con compensadores sincrónicos. El aislamiento es fundamental, debe estar coordinado el aislamiento, o sea, empezando por el blindaje de la línea, siguiendo por los descargadores de sobretensión de línea, los descargadores de sobretensión de transformadores. Cualquier falla de aislación nos causa un problema y si se quema una máquina de potencia es un problema gravísimo. Bueno, por supuesto la malla de puesta a tierra es fundamental en el diseño de una estación transformadora. Esto que está acá es un camión en el cual se utiliza, este de Tadeo Cerveni, es un transformador de 132 kV, que si hay un problema en algún lugar, se lleva el transformador y se instala en un rato y entra en servicio. Esto, bueno, lo tiene Trasva o la ADP de Santa Fe o la de Córdoba. Bueno, otra cosa que yo hago hincapié, interconexiones energéticas. Europa Occidental está extremadamente interconectada entre todos los países occidentales, por eso se pueden dar el lujo de que Dinamarca pueda tener el 50% de energía eólica y España
puede inyectar bastante energía solar, ya que la interconexión con las redes, además un sistema extremadamente maleado, no es como el nuestro, las interconexiones eléctricas tienen centrales de base que le regulan frecuencia y le sostienen la estabilidad del sistema. Esto es el sistema europeo occidental, extremadamente mallado. Este es el norteamericano con Canadá y algo con México. Y bueno, y este es el nuestro. Todavía es bastante frágil. Estos que están acá son líneas de transmisión de 500 kV. Acá tenemos una retención de 500. Acá tenemos líneas de 132 kV. Esto es lo que se ve normalmente. Esta es una de 500 y otra una doble eterna de 132. Acá tenemos, esto que está acá, hoy no lo conocen más, es la Cocomarola. Esta línea era la que iba desde la estación la tablada Apóstoles, y esta es la doble eterna de 33. Esto hoy está totalmente asfaltado, esto no lo conocen más. Esto que está acá es la ruta 213, cuando se instaló la doble eterna de 132 con aislación line pod, que line pod son aisladores, soportes, que evidentemente disminuyen las distancias eléctricas. Hoy esto no lo conocen más porque ya está totalmente asfaltado. Esta es una retención de 132, acá hay dos líneas, una de 33 y otra de 3 y 2. La pregunta es la siguiente: ¿por qué razón las líneas de 132 y 33 usan líneas de guardia y la de 13,2 no? Bueno, la situación es muy simple. Si llega a caer un rayo, si yo le pongo una línea de 13,2 o hilo de guardia, llega a caer un rayo en el hilo de guardia, por inducción y las distancias eléctricas y la aislación que tienen hace que haya contorneo inverso y directamente vaya a la fase. Así que es lo mismo que tenga o no tenga hilo de guardia. Acá hay varias disposiciones geométricas. Esto que está acá es el penduleo de la cadena de aisladores. Entonces hace un estudio. Para ver el tema del hilo de guardia se utiliza el método de Langer, y para el cálculo de fundaciones se utiliza el método de Sulzberger. Bueno, esto es una disposición de una línea rural de 132 kV. Esto que está acá, bueno, son algunas líneas, aisladores, tipos de aisladores, puestas a tierra, fundamental, las puestas a tierra, las balizas para la parte si hay cerca de aeropuertos. Acá hay conductores, en 132 nosotros utilizamos conductores de alma de acero por la sección del conductor y por la longitud de los vanos. En 33 y en 13,2 nosotros no usamos alma de acero, hay otras provincias que sí utilizan alma de acero, acá utilizamos aleación de aluminio. Bueno, acá hay transferencias de barra, de cables, acá hay tipos de cable, de cobre, de aluminio. Acá hay un conducto de 132, un cable de 132. Esto que está acá es un vano con la flecha. Todo esto se calcula. Y bueno, los histones de distribución voy a hacer muy rápido. Acá tenemos un centro de distribución con fusible Skinner. Acá hay un operario que está trabajando en una máquina de 13,2 a baja. Acá tenemos líneas de 13,2. Acá tenemos una de 13,2 desnuda, y acá una denominada protegida. También hay preensamblados de 13,2 y de 33 kV. Bueno, acá tenemos algunos transformadores y acá tenemos transformadores rurales. Bueno, el otro concepto que hay que tener, que hay que poner hincapié, hay que hacer eficiencia energética. O sea, eficiencia energética en la parte de distribución fundamentalmente, y en la parte, en los consumos urbanos, residenciales, comerciales, industriales. Es fundamental bajar el consumo. No solo por el tema económico, bueno, ahora está la tarifa está congelada, pero va a dejar de estar congelada, porque si no, las empresas energéticas no se van a poder sostener. Y el tema es que hay que, no solamente es para bajar el costo energético del usuario, sino además bajar los niveles de generación y los niveles de transmisión. A ver qué me pasé. Y una conclusión que es fundamental: la planificación es anticiparse a los hechos
y realizar las obras necesarias en tiempo y en forma, con la mejor ecuación económica y con la preeminencia de los aspectos ambientales. No se debe improvisar, o sea, aquello traerá grandes desfasajes con los problemas que se acarrean porque los sistemas energéticos de potencia, si están subdimensionados, ya es tarde cuando vienen los cortes. Cuando vienen los cortes ya tenemos un atraso de 3 a 5 años, y si es en generación hasta de 10 años. Bueno, yo lo que quise hacer simplemente es una breve reseña. Esto que yo estoy diciendo se maneja en una empresa energética que tiene todo esto: generación, transmisión, distribución, interconexiones, y esto lo manejan equipos multidisciplinarios. O sea, el nivel de especialización lo tiene cada sector. En realidad esto está orientado fundamentalmente a sistemas gerenciales y a sistemas de decisión política sobre lo que es un sistema de potencia, que se que ya una vez que comienzan los cortes energéticos no tenemos vuelta atrás. Bueno, les agradezco. Si hay alguna pregunta, no hay problema. Si es muy específica la pregunta, yo se la voy a contestar por escrito, porque hay que ponerse a desarrollar algunos temas. Le vuelvo a repetir, todos los temas son extremadamente específicos. Esto que se hizo es un cuadro sinóptico prácticamente. Le di los títulos de lo que se conforma un sistema de potencia. Bien, realizar una pregunta, me levanta la mano y le habilitamos el sonido. De todas maneras, le aviso, esto ya está en la página del Consejo. Este PDF ya está en la página del Consejo, así que lo pueden leer, lo pueden mirar. Son como 160 páginas, así que es muchísimo. Y después vamos a levantar la ponencia. Lógicamente, es muy difícil hacer preguntas específicas porque es extremadamente específico lo que hay acá, pero la idea era hacer un cuadro sinóptico de lo que es un sistema de potencia para que se vea, porque por lo general la mayor parte de la gente lo único que conoce son los cables que pasan por enfrente de la casa y el transformador de distribución. Después, el resto no se sabe de dónde viene la historia. Y atrás de eso hay mucha inversión, hay muchas instalaciones, hay mucha gente trabajando, hay mucha gente especializada de muchos años de formación, con los conocimientos específicos. Y bueno, evidentemente yo lo que quería hacer era resaltar eso. Así que, bueno, si alguno tiene alguna pregunta, háganla, y si no, no hay problema, después me preguntan, ya todos me conocen. Listo, ingeniero. Adelante, Javier. ¿Qué tal, ingeniero? Bueno, más que una pregunta, lo que yo quiero expresar es la felicitación y agradecimiento, Eduardo, realmente por esta exponencia pero tan completa. Yo tengo la suerte de ser compañero de trabajo tuyo hace más de 35, 38 años, y realmente el repaso que diste, esto no se ve en la facultad. No se ve en la facultad porque realmente tan completo es esto. Si bien vos le diste un repaso a todos los temas por arriba, pero realmente esto se aprende con muchísimos años de trabajo solamente, porque todo lo que tuvimos en la facultad y que salimos con lo básico, ¿no es cierto?, terminamos aprendiendo después de tantos años. Así que yo te agradezco, te felicito, espero que vos sigas con esa polenta que tenés y lo sigas haciendo, porque esto es algo que muchos profesionales, para colmo, lo esconden, ¿viste? No sé, por esa cuestión de no compartir tremenda experiencia. Felicitaciones, Eduardo. Continúa con esto. Yo permanentemente te sigo, estoy en contacto contigo y aprendo muchísimo de ello. Yo creo que en este momento, no sé si en Misiones habrá alguien que haga estudios eléctricos tan profundos. Así que, bueno, reitero las felicitaciones para vos y para el consejo que le ponen pilas a esto, Eduardo. Muchísimas gracias. Sí, el tema es que, por ejemplo, como decís vos, Javier, es importante
haber pasado por todos los sectores. Yo pasé en ENSA por casi todos los sectores. El tema es que hoy, por ejemplo, hay sectores que ya están en otro nivel de tecnología. O sea, cuando pasé hace 25 años atrás había una tecnología, hoy ya hay otra tecnología. Yo me basé fundamentalmente en un curso de posgrado que es del CFE, el Consejo Federal de Energía. Por eso van a ver que son ejemplos de Trasva, de Distrocuyo, de Transener, que es la tecnología más moderna que hay en el país. La mayoría está sacado de las empresas que están al primer nivel en la República Argentina y bueno, y es a donde tendemos nosotros. Pero un tema es ese, las protecciones cuando yo estudié eran todas electromagnéticas, los relés eran para protección electromagnética y hoy la historia es totalmente distinta, los sistemas de comunicaciones son totalmente distintos, o sea, la tecnología ha variado mucho, y bueno, las empresas se tienen que ir adecuando en la medida que puedan. Y las inversiones que tienen que hacer son muy elevadas. O sea, hay que hacer en generación, en transmisión, en estaciones transformadoras y en distribución. Porque la potencia que yo estoy usando en distribución la tengo que estar generando y la tengo que estar transmitiendo y la tengo que estar transformando. Y la tengo que tener planificada para muchos años porque no puedo salir a correr con el camión de Cerveni de 132 porque se me quemó un transformador o porque lo tengo saturado a otro. O sea, el tema de la planificación es fundamental. Yo últimamente me he dedicado fundamentalmente a la parte de planificación y a la parte de estudios eléctricos. Lo otro he estado y lo he compartido y lo conozco. He hecho cálculos de línea, pero ya hace rato que no los hago. Lo conozco de verlo y lo conozco de operarlo. Pero cada grupo, cada sector son especialistas en el tema. Y lo manejan y lo conocen. Una pregunta nomás, Eduardo. Una pregunta. Vos tenés relevado de acá a 10 años, digamos, la demanda que, digamos que ahora estamos alrededor de los 550 megavatios en la provincia. ¿Hay algún relevamiento o un estudio que vos lo tengas hecho para saber en los próximos 10 años cuál sería la demanda de la provincia? Y mira, yo hice a principios de julio con una tasa muy alta del 6%, y nosotros nos vamos a 1066, 1100 megavatios. Y con una tasa en 10 años. Y con una tasa del 4 nos vamos a cerca de 850. Tenemos varios problemas en el tiempo. En primer lugar, nosotros desde San Isidro no podemos transmitir potencia arriba, hay que cambiar los niveles de tensión. Por eso se había hablado de una estación de 500 y una línea de 500. Uruguay se va quedando chico. Cuando entró Uruguay, el segundo año o el tercer año, nosotros tuvimos la suerte de que casi el 80% de la demanda energética lo había entregado Uruguay, y hoy Uruguay ya representa el 10% energéticamente. Claro. No en el pico de potencia depende, si está con 100 megavatios tiene un peso importante, pero últimamente Uruguay anda con muchos problemas, anda una sola máquina nada más. La zona norte de la provincia está con grandes problemas, la zona centro está con grandes problemas, y acá, si no hacemos algo, son unos 500 megavatios más que nos faltan en los próximos 10 años. Es muchísima potencia, es mucha potencia. Y el otro problema que ya nosotros lo anunciamos y lo dijimos, es el problema de Paraguay. Paraguay ya en febrero entra la línea de 500 entre Ayolas y Asunción. Están haciendo 20 estaciones transformadas de 220 kilovolts. Se traen toda la industria electroenergética de Corea del Sur. En menos de 10 años se llevan la mitad de la potencia y la energía de Yacyretá y de Itaipú. Y ahora van a hacer otra línea más entre Ayolas y Itaipú. Por lo tanto, nuestro futuro en el NEA es bastante caótico, ya que la demanda del NEA oscila en 2.000 megavatios de potencia, la media de Yacyretá 2.600, de esos 2.600, 300 se lleva a Paraguay, actualmente entre 300 y 400, por lo tanto la situación del NEA de 2.600 pasamos a 1.300, va a tener que venir flujos de potencia desde el sur, y va a tener que haber de Brasil. Vamos a pagar carísimo no haber hecho Corpus. O sea, el hecho de no haber... Eduardo, sí. ¿Y cuál es el consejo, digamos, cuál es la visión del Consejo de Profesionales con respecto a las grandes obras? ¿Del túnel, el túnel Iguazú-Uruguay o las grandes obras?
No, hay que hacer, la idea nuestra es hacer Corpus y recuperar el lago Uruguay. Porque Corpus a nosotros nos representa 6.000 hectáreas y que son inundables actualmente del lado argentino, y recuperar las 8.500 hectáreas de Uruguay. Porque Uruguay, vos por más que hagas el túnel, lo único que haces es triplicar, aumentar la energía, no aumentar potencia. Mantener la misma potencia. Y el problema de Uruguay se cayó en Cancillería. Además de salir 200 millones de dólares, se cayó en Cancillería, porque los brasileros querían, si nosotros le sacábamos agua al Iguazú para para mantener prácticamente el nivel del lago lleno todo el año. Sí, sí. De 355 gigas pasábamos a 950, ¿no? Una cosa así. Pero ¿cuál era el problema? Brasil quería sacar la misma cantidad de agua del río Uruguay. El río Uruguay es un río de montaña y tiene graves problemas de estiaje. Y si sacaban la cantidad de agua que nosotros le sacábamos al río Iguazú, Salto Grande separaba Salto Grande, quedaba fuera de servicio Salto Grande. Por eso, en ese momento se cayó el tema estoy hablando de 20 años atrás. Si nosotros habíamos hecho los estudios técnico-económicos, cuando había tarifas, de en cuánto tiempo recuperábamos la inversión de los 200 millones de dólares. Con Orlando aquí no habíamos hecho ese estudio. Y se cayó en Cancillería. El problema de potencia del NEA va a ser bastante grande. Y el problema más grave es que vamos a seguir quemando gas. Y el otro problema, que tanto la solar como la eólica, ahora hay graves problemas para terminar los parques solares y los parques eólicos por el tema del dólar, pero tampoco se hicieron la línea de transmisión para poder transmitir, ni las estaciones transformadoras. Eso lo van a ver en la ponencia que yo di en octubre, ahí está más o menos explicado. Entonces, hay algunos problemitas que estamos teniendo. Gracias a la pandemia, la demanda es baja, si no la situación acá en la provincia hubiese sido bastante brava, porque encima nosotros vamos con un diente de sierra. Nosotros en el año 2019 tuvimos un pico de 556 megavatios. El año pasado, este año tuvimos 553 megavatios. Y cuando pega la caída, después vuelve a subir y te sube 12%. Nosotros nos subió entre el 2017 y 2019 31 megavatios, que es la potencia de la estación transformadora de Iguazú. Entonces, nuestra tasa oscila entre 4, 5 y 6%. Y en esos números estamos oscilando en 10 años entre 850 y 1000 megavatios. Son potencias muy, muy, muy importantes. Eso lo saben porque nosotros hemos hecho los informes y bueno, yo no tengo la decisión política. Probablemente sigamos agregando energía delivery entonces los próximos 10 años, 5 o 10 años. Como va la mano, vamos a seguir metiendo más térmica, no tenga la menor duda. No tenga la menor duda. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Nada, Javier. Consulta, ¿qué viabilidad ve usted a la energía solar y generar plantas de energía solar fotovoltaica? Bueno, mira, yo te invito a que veas los planes Renovar, en dónde están ubicadas las plantas solares y dónde están ubicadas las plantas eólicas y qué le toca a la zona nuestra. O sea, una cosa es la energía solar en lo que se denomina balance neto, en el cual está enganchado de la red. La red le está dando sustento, entonces si tengo sol, a mí me sobra y vendo, y si no tengo sol, tomo de la red, no hay ningún problema. Pero cuando estamos hablando de grandes parques solares, la situación se pone extremadamente compleja. Por eso los parques solares están en la zona de la alta cordillera y en la zona de la Puna, y por eso la parte eólica está en la parte sur. Le recomiendo que vean la charla que yo di en octubre, que es inserción de parques solares y de parques eólicos de la República Argentina y los problemas que están acarreando el sistema nacional. Ojo, yo no estoy hablando de balance neto o generación distribuida, estoy hablando de potencias elevadas, 40, 50, 100 megavatios. Además hay que tener en cuenta que el parque solar lo tenemos ciertas horas del día y es variable. Y si se nubla hay problemas. O sea, yo los invito a que vean los planes Renovar, por qué las distintas zonas a nosotros nos eligieron con biomasa y eólica y hidráulica. Es obvio, ¿viste? A niveles de potencia, de grandes potencias. Bien, gracias.
Gustavo, va a salir en la revista en estos días, ya salís en la revista, vos vas a ser famoso, te aviso, va a ser famoso el soberbio. Así que te vamos a mandar varias revistas para que hagas propaganda. Bueno, si no hay nada más, yo tengo que ir a hacer la comida. Estoy a disposición, bueno, yo estoy en comunicación con ustedes permanentemente, así que no hay ningún problema. Nos vemos entonces. Muchos saludos, feliz año nuevo si no los veo, feliz Navidad y que el año que viene estemos de nuevo en combate. Igualmente, Nos vemos. gracias. Gracias por estar. Saludos. Chao, chao.